Eso lo dijo un psicólogo y un filósofo judío llamado Tal Ben Sahar. Los genios, los mayores genios son los que más se equivocan, pero eso no quiere decir que los que más se equivocan son genios. Si no, yo creo que estaría en esa lista de genios. De los que más se equivocan son genios. Este profesor Tal Ben Sahar rompió un hito en las diversas universidades, es profesor en la Universidad de Harvard, y dice que este hombre ha logrado congregar más de 1.400 estudiantes por semestre, dado que su estilo y su forma de enseñanza tiene que ver con una psicología, es un psicólogo, filósofo, como les decía, con la psicología de la felicidad. Y él habla que parte de las equivocaciones que nosotros cometemos nos ayudan a formarnos, pero algo que nosotros debemos tener muy, muy en cuenta es que equivocarse es parte normal en el proceso de nuestra formación. Es parte de lo que nosotros vamos a hacer de manera quizá continua y permanente, quizá más de lo que nos gustaría. El problema, el problema es cuando nosotros estamos equivocados y nadie nos dice nada. O cuando estamos equivocados y lo sabemos, pero entonces decidimos nosotros mismos no hacer nada al respecto. ¿Le ha pasado a usted? Mire, esto tiene que ver con misiones y esto tiene que ver con un personaje del que hemos venido hablando durante este mes. Tiene que ver con la vida de Pablo. Pablo era una persona sinceramente equivocada. Y yo quiero hablarles en esta oportunidad de cómo es ese proceso de transformación de una vida sinceramente equivocada, basado en la vida y en la experiencia de Pablo. Llegamos a un momento en la vida de Pablo en que él fue acusado falsamente. Él fue acusado de haber introducido a personas no judías en el templo de Jerusalén. Eso era considerado como un tremendo delito y después de pasar por varias situaciones, inclusive intentos de asesinato del mismo Pablo, él decidió pedir una audiencia con Augusto César. Y en el proceso de rendir audiencia a Augusto César, antes de llegar a Roma, Pablo es citado en una versión libre y espontánea ante un rey llamado el rey Agripa. El rey Agripa era uno de los descendientes del rey Herodes. Si ustedes se acuerdan, el rey Herodes del tiempo de Jesús. Bien, ese es el marco en el que vamos a desarrollar nuestro estudio en esta mañana. Y en esa audiencia, Pablo empieza a relatar lo que era su vida antes de conocer a Jesús, el momento en que él conoció a Jesús y cómo fue ese cambio extraordinario al conocer a Jesús. Bien, y lo primero que nosotros tenemos que darnos cuenta es que hay una evidencia muy grande cuando hay una vida que anda sinceramente equivocada. Nuestro relato está basado en el libro de Hechos, capítulo 26. Si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas allí. Hechos, capítulo 26. Vamos a mirar rápidamente este pasaje. Si ustedes tienen sus bosquejos, allí están las guías que necesitan para seguir nuestro estudio. Hechos, capítulo 26, leamos el versículo 9. Esas son las palabras de Pablo hablando en esa audiencia ante el rey Agripa. Dice, pues yo a la verdad había pensado que debía hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y esto hice en Jerusalén, habiendo recibido autorización de los principales sacerdotes. Yo encerré y en cárceles a muchos de los santos, y cuando los mataban, yo di mi voto contra ellos. Esta era la convicción en ese momento de Pablo. En la versión Reina Valera nos lo habla un poquito más, con otras palabras, dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Esa era la situación de Pablo antes de conocer a Jesús. Y dice que él iba con una comisión, él tenía su propia gran comisión, pero en esa gran comisión no estaba Jesús, sino que era en contra del mismo Jesús. La historia también nos ha demostrado que se han cometido grandes crímenes, grandes desastres han sido causados por razones equivocadas. Nosotros también podemos ver que
han habido guerras, genocidios, exterminios por causa de motivaciones y razones que son completamente equivocadas. Y eso también es una evidencia de vidas sinceramente equivocadas. ¿Qué ustedes dirían, qué es? ¿Qué es eso de vivir una vida sinceramente equivocada? ¿Qué es eso de pronto creer algo que de pronto no es verdad? Miremos algunas evidencias y eso también tiene que ver con Pablo. Vivir de una manera sinceramente equivocada es vivir creyendo un error, pero pensando que se está en la verdad. Eso era algo que tenía que ver con Pablo. Es combatir y luchar por una causa que te aleja de Dios, pensando que esa causa te acerca a Dios. Es también pensar que por hacer cosas buenas mereces la salvación y mereces el cielo, por lo que yo hago, por lo que yo puedo hacer en mi propia fuerza. Eso es una evidencia de vivir una vida sinceramente equivocada. Es vivir como si la vida se terminara con la muerte y después de la muerte ya se acabó todo, no hay nada más. Muchas personas viven en estas condiciones, de esta manera. Es también pensar que Dios es injusto, olvidadizo o descuidado porque no vemos con nuestros ojos o con nuestro entendimiento que Él está interviniendo en nuestra condición y en nuestro entorno. Y de pronto otra evidencia de una vida sinceramente equivocada es pensar que nosotros no valemos nada cuando en realidad valemos una tremenda fortuna para Dios. Muchas de estas cualidades estaban reflejadas en la vida de Pablo. Y allí estaba Pablo llevando a cabo su gran comisión. Y mire, nosotros podemos encontrar personas con vidas honestas, con vidas también inclusive piadosas y sacrificiales, pero con una mentalidad y con una situación que es sinceramente equivocada. Inclusive uno podría decir que hay hasta más fe en otras religiones diferentes a la religión cristiana. Hay más fe en otras condiciones religiosas que aún en nosotros como cristianos, teniendo nosotros la verdad. Ahora, ¿qué más podemos decir? Podemos llegar a pensar que muchas veces este tipo de pensamiento, ese tipo de condición de vivir sinceramente equivocada depende de pronto de una falta de conocimiento o de instrucción a nivel teológica. Podemos pensar que eso es parte de religiones en otros trasfondos culturales, en otros países, pero la verdad es que podemos encontrar también personas sinceramente equivocadas en nuestro país, en nuestra familia y también en nuestra iglesia. Podemos encontrar personas que están sinceramente equivocadas, que van de pronto pensando que su vida depende de las cosas que ellos hacen, pero su corazón está muy lejos de los caminos de Dios y de lo que Él quiere para ellos. Algo que también me pareció muy interesante, no sé si ustedes han escuchado de Michael Mayor. Michael Mayor es el Premio Nobel de Física del año 2019. El 10 de octubre, hace menos de un mes, él dijo estas palabras: no hay lugar para Dios en el universo. Eso dijo el Premio Nobel de Física 2019 y sus palabras salieron en los periódicos, salieron en muchas partes. Pero hace mucho más tiempo, hace tiempos atrás, un niño, no conocemos la identidad del niño, no conocemos la fecha, dijo estas palabras: Dios es tan grande que no necesita ir a ningún lado. Vidas sinceramente equivocadas que van a llegar a otro lugar diferente al cielo. Pero algo que nosotros tenemos que notar también es que la transformación de una vida sinceramente equivocada no es un acto espontáneo, instantáneo, sino que es progresiva, continua y permanente. Tiene un comienzo, pero realmente va aumentando día tras día y momento tras momento. Y algo que nosotros debemos reconocer es que todos nosotros, los que estamos acá presentes, hemos vivido en algún momento de nuestras vidas sinceramente equivocadas. Antes de conocer a Jesús vivíamos vidas así. Y a veces, aún conociendo a Jesús, podemos transformar nuestras vidas en honestas, sinceras, pero otra vez sinceramente equivocadas. ¿Saben por qué? Porque a veces empezamos a creer cosas que la Biblia en ningún momento ha dicho. Y podemos empezar a creer mentiras que no provienen absolutamente de Dios,
sino del mundo y del enemigo, y eso nos puede desviar de una sincera fidelidad a Dios. Pero una vida sinceramente, o la transformación de una vida sinceramente equivocada, requiere un encuentro con Dios que va a confrontar nuestras vidas. No solamente es preciso identificar que de pronto hemos pasado o estamos en una situación así, pero también requiere un encuentro con Dios que nos confronta y nos pone en nuestro lugar y nos ayuda a tener claridad. Mire lo que dice Hechos, capítulo 26 del 12 al 15. En esto es Pablo relatando su historia de conversión ante el rey Agripa y toda la audiencia. En esto estaba ocupado cuando iba a Damasco, con autorización y comisión de los principales sacerdotes. En el camino a mediodía, oh rey, vi que desde el cielo una luz más resplandeciente que el sol alumbró alrededor de mí y de los que viajaban conmigo. Habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces yo dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Este era el encuentro extraordinario de Saulo, en un momento extraordinario en su vida. Mire, a mí me asusta, a mí me inquieta cuando Dios empieza a hacer preguntas, cuando nos hace preguntas. Repasemos algunas preguntas. En una ocasión, Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Le dijo a Adán. ¿Dónde estaba Adán? Escondido. Cuando Dios hace preguntas, Él ya sabe la respuesta, pero nos da la oportunidad para nosotros pronunciarnos. Le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Adán estaba escondido. Le preguntó a Caín, ¿qué has hecho? Caín acababa de matar a su hermano y Dios le dice, ¿qué has hecho? También le preguntó en una ocasión a Abraham, ¿hay para Dios alguna cosa imposible? ¿Saben qué le acababa de decir Dios a Abraham? Vas a tener un hijo. ¿Qué hizo Abraham? Se rió. Pero Dios le dice, ¿hay alguna cosa imposible para mí? También le preguntó a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sabe dónde estaba Elías? Escondido en una cueva. También le preguntó aquí a Saulo, a Pablo, ¿por qué me persigues? Y Saulo estaba intentando contra la vida de muchos cristianos de la época. Me asusta cuando Dios pregunta, porque Él quiere que nosotros nos pronunciemos, pero Él empieza con sus preguntas a cuestionar nuestras vidas, a cuestionar nuestras acciones y a cuestionar también nuestras intenciones, pero nos da la oportunidad de pronunciarnos. Muchos de ellos respondieron, otros guardaron silencio, otros dijeron sus excusas. A mí me gusta mucho cómo respondió Pablo. No solo por lo que Pablo dijo, sino también por lo que Pablo no dijo. Pablo respondió con dos preguntas. Le preguntó, ¿quién eres, Señor? ¿Saben quién era Pablo? Un tremendo maestro de la ley, instruido durante toda la vida, digamos, tenía toda la preparación de un maestro, de un rabino judío, y no conocía a Dios y lo estaba persiguiendo. Pablo también preguntó a Dios, a Jesús, mientras estaba tendido en el piso, ¿qué quieres que yo haga? Yo creo que esa era la pregunta que Dios quería escuchar de Pablo. Esa era la pregunta clave y crucial. Primero le dijo, ¿quién eres? No sé con quién estoy hablando, identifíquese. Le dijo, yo soy Jesús. Y después Pablo dijo, ahora, sabiendo quién es, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Y saben, Jesús le dijo exactamente lo que Pablo quería y debía hacer. Requiere un encuentro con Dios que confronta nuestras vidas para ser transformados. Las palabras de Pablo, ¿sí?, de Jesús, mientras Pablo estaba tendido en el piso, fueron muy importantes. Y hemos escuchado estas palabras en más de una ocasión. Jesús le dijo a Pablo, mire, es
dura cosa darle coces contra el aguijón. ¿Qué significa eso? Esa expresión es tomada de el momento cuando las personas que araban la tierra empezaban a, a guiar a los bueyes, a las chuntas de bueyes, y empezaban a aguijonearlos para que siguieran haciendo sus cursos, y lo hacían con una punta afilada para que ellos siguieran, para estimularlos a caminar, y ellos empezaban a dar patadas hacia atrás. Eso es dar coces contra el instrumento que les estaba causando dolor. ¿Pero qué significa? Significa que es duro obstinarse en luchar contra una fuerza superior. Es el significado, digámoslo así, tradicional. La nueva traducción viviente lo traduce como es inútil que luches en contra de mi voluntad. Y la nueva versión internacional dice, ¿qué sacas con darte cabezazos contra la pared? ¿Qué ganas? Gana uno moretones, pichones, hematomas. Pero dice, qué difícil es luchar contra la voluntad de Dios a sabiendas que tú estás yendo por un camino equivocado. ¿Qué fue lo que Dios le quiso decir a Pablo mientras Pablo estaba allí tendido en el piso? Miren lo que quiso decirle Dios en pocas palabras. Mientras tú persistas en ir en contra de mi voluntad, te estarás haciendo daño a tú mismo. Mientras Pablo iba persistiendo en luchar contra aquello que aparentemente estaba defendiendo, se estaba causando daño a sí mismo. Mientras Pablo seguía en esa dirección, él mismo se estaba lesionando así en lo más profundo. Pero algo muy importante es que Dios también nos habla a nosotros, le habla a usted allí mientras está sentado, mientras usted y mientras yo insista en ir en contra de la voluntad de Dios, nos estaremos haciendo daño a nosotros mismos. Muchas veces nos pasa, y hemos hablado reiteradamente, que encontramos la voluntad de Dios de manera clara, y cuando no sabemos cuál es, Dios nos dice, no sabe cuál es mi voluntad, pídame sabiduría y yo se la voy a dar abundante, sin reproche, pero pida con fe y se la voy a dar. Pero mientras nosotros insistamos en ir en contra de la voluntad de Dios, nosotros mismos nos estamos haciendo un daño profundo y muchas veces hasta irreparable. La transformación de una vida sinceramente equivocada también se produce un cambio en el que Dios reordena nuestras vidas. Se requiere, para que haya una transformación, que Dios se confronte con nosotros o nosotros seamos confrontados con Dios y que Él empiece a organizar nuestras vidas. Mire lo que sucedió con Pablo y lo que Jesús le estaba diciendo. Y acuérdese, Pablo estaba tendido allí en el piso, era la mejor posición de pronto para poder escuchar a Jesús. Hechos 26, 16 no es al 11, es como hasta el 21. Ok, dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque te he aparecido para esto, para constituirte en ministro y testigo de las cosas que has visto de mí y de aquellas en que apareceré a ti. Yo te libraré del pueblo y de los gentiles a los cuales ahora yo te envío para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre los santificados por la fe en mí. Mire, Pablo tenía su vida realmente bien planeada. Tenía realmente casi que trazado cuál iba a ser su itinerario por muchos años. Pero en ese momento, en ese encuentro con Dios, todo cambió. Y Dios reordenó todos sus planes, reordenó toda su agenda. Y de allí en adelante, miren, cuando Pablo cayó era una persona. Y cuando Pablo se levantó, ya era otra persona. Una persona en un proceso de cambio profundo, radical. Ya Pablo no iba a ser el mismo que iba hacia Damasco cuando cayó al piso. Ya era una persona completamente diferente. Escuchó a Dios, vio a Dios, fue confrontado con él y Dios le dijo, ¿quieres un propósito? Yo te voy a dar el propósito que te va a mover de aquí en adelante para toda la vida. Dios es el mayor gestor de cambios en las vidas de las personas. Dios
es el mayor incentivador de cambios, de reordenamientos, de pensamientos inclusive, de acomodación de propósitos. Y ahí Dios le dio a Pablo el verdadero propósito para la vida. Y él lo describe, mire, yo quiero, y esto te voy a describir de manera clara, le dijo Dios a Pablo, lo que tú vas a hacer. Lo que tú vas a hacer, en pocas palabras, es que vas a abrir los ojos de las personas que están ciegas espiritualmente. Esto es, vas a hablar de la salvación eterna. Tú también, mediante ese ministerio que yo te estoy encargando, vas a ayudar para que otros se conviertan de las tinieblas a la luz. Esto es vida, vida eterna, salvación. Vas con tu mensaje a ayudar para que se conviertan del poder de Satanás a Dios. Eso es libertad, libertad incondicional, inquebrantable. Vas con tu mensaje y con ese propósito a ayudar que otros reciban perdón de pecados, reconciliación única, absoluta. Y vas también a ayudar para que otros reciban una herencia entre los santificados. Esa es una esperanza celestial, eterna. Y todo esto por la fe en Jesús. Todo esto lo recibió Pablo directamente de Jesús, y de allí en adelante, déjeme decirle que nadie, que nada pudo detener a Pablo. En ese momento Pablo pasó de tener una vida sinceramente equivocada a tener una vida acertadamente enfocada. Necesitó un encuentro con Dios. Necesitó que él mismo se pudiera dar cuenta que lo que estaba haciendo con convicción, con fortaleza, con ánimo, con toda la preparación que tenía, era completamente equivocado, aunque era sincero en todo lo que él estaba haciendo. Ese era Pablo. Y mire, de ahí en adelante nada logró parar a Pablo, nada logró evitar que Pablo cumpliera su propósito, ni el rechazo ni la discriminación. Fue rechazado muchas veces. ¿Y saben quién lo rechazó? Su propia gente. En más de una oportunidad rechazaron a Pablo. Ni las necesidades ni la escasez. Pablo finalmente pudo decir, mire, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, con abundancia o con escasez. He aprendido. Ni siquiera el abandono o la soledad. Más de un compañero de Pablo lo abandonó, lo dejó solo, pero eso no hicieron que él desistiera de su propósito, ni las amenazas, ni la incertidumbre. En más de una oportunidad tuvo que escapar de la muerte. Eso es el proceso de transformación de una vida sinceramente equivocada. Hoy Dios a usted y a mí nos está hablando. Hoy nos está diciendo, mire, es probable que usted esté viviendo una vida que crea que está yendo por el camino correcto, pero que no es así. Dios quiere intervenir en la vida. Es probable que uno esté oponiéndose a la voluntad de Dios porque asusta a veces la voluntad de Dios, aunque Él dice agradable, perfecta, no hay nada mejor, no hay sitio mejor. Él dice, mire, Él nos dice a nosotros, si usted se resiste en hacer mi voluntad, estará haciendo daño a usted mismo, y es más, va a hacerle daño a las personas que le rodean también. Hoy nos dice, mire, si usted no tiene claro el propósito de su vida, Él dice, yo te voy a dar el mejor propósito para vivir. Dios nos ha constituido a nosotros luz y sal también en la humanidad. Y la luz se hace más intensa, ¿sabe cuándo? Cuando la oscuridad es más profunda, es más intensa. Y la sal se hace más apreciada cuando la corrupción está aumentando, cuando la vida no tiene sabor. Pablo escribió estas palabras, y eso tiene que ver con nosotros. Dice, en otro tiempo, ustedes, nosotros, en otro tiempo éramos oscuridad. Nosotros mismos éramos oscuridad, pero ahora somos luz en el Señor. Andemos como hijos de luz. Eso es para nosotros. Pero, por favor, no se resista a la voluntad de Dios. Se estará haciendo daño usted mismo si se resiste a la voluntad de Dios. Lo dejo con este reto. Dios quiere seguir transformando su vida.
su familia, la iglesia. Dios quiere seguir transformándonos. La tarea no ha terminado. No importa cuántos años tenga usted como cristiano, no importa cuántos años tengamos como iglesia, la tarea no ha terminado. Hay mucho que recorrer y la experiencia con Él es extraordinaria, es de lo mejor. Oremos. Padre, gracias por tu amor, por tu gran amor, por tu bondad infinita. Y gracias, Señor, porque tú en verdad sí nos quieres transformar. Es probable que hayamos vivido vidas sinceramente equivocadas, dejándote a ti de lado. Ahora queremos, Señor, creer tu palabra y lo que tú dices, porque tu palabra es verdad. Y lo que tú dices es verdad y siempre tienes las mejores intenciones para nosotros. Tú nos has rescatado de una vana manera de vivir. No queremos volver a una vida vana, a una vida que por más honesta y sincera que sea, si no estás tú ordenándola, Padre, no es la vida que tú quieres para nosotros. Gracias por habernos constituido a nosotros luz en medio de la oscuridad. En estos momentos en que nuestra ciudad, nuestro país y este mundo está cada vez yendo de mal en peor, se necesita una intervención cada vez más activa de nosotros como tus hijos, de nosotros como esas lumbreras que tú has dejado para que alumbremos el lugar donde estemos. Padre, gracias por amarnos. Queremos hacer tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. En un momento de la prédica, Díaz nos mostraba algunas afirmaciones de una persona que cree estar en lo correcto pero está equivocada. Y una de esas frases era creer que no valemos nada, cuando para Dios somos altamente valiosos. ¿Y qué más evidencia que esa? Que Jesús vino a esta tierra, dejando el cielo. Por eso Díaz decía que por eso Jesús es misionero, porque dejó su casa y vino a esta tierra para tomar el lugar nuestro, el que nos correspondía de castigo. Él tomó ese lugar y porque Él lo pagó, es que tú y yo podemos gozar de esa libertad de acercarnos a Él. Valemos mucho para Él. Y la Santa Cena que en este momento vamos a compartir es una evidencia de ese amor en el que Él anhela que tú participes. Estás cordialmente invitada a ser parte de esta Santa Cena.